Donald Trump se encuentra actualmente en un declive y ha perdido el control por completo en Mar-a-Lago. Publica selfies con la leyenda Trumps, que es el nuevo nombre que le ha dado a MAGA. Tras el abandono de MAGA, ahora se autodenomina Trumps. Además, Donald Trump ha anunciado en redes sociales su intención de indultar a uno de los mayores capos de la droga, condenado en un tribunal federal. Trump argumenta que, dado que este narcotraficante es originario de Honduras, su presidente ha sido tratado injustamente. Pero lo que está a punto de ver es aún más alarmante. Esto es solo la punta del iceberg. Las acciones de Trump no son impulsos aislados, sino síntomas de un modelo de poder en descomposición, de alguien que está perdiendo el control pero que intenta aferrarse a él a toda costa. Este análisis le ayudará a comprender lo que realmente está sucediendo tras la fachada del poder, donde Trump ha dejado de ser un político para convertirse en el centro de una peligrosa red de crimen, ambición desmedida y decadencia moral. Lo que Trump está haciendo podría generar consecuencias imprevistas a nivel global, revelando un trastorno psicológico subyacente y una sed insaciable de ser idolatrado. Donald Trump fue en su día un símbolo de fortaleza, un líder que representaba la ruptura con lo convencional, dispuesto a desafiar las normas tradicionales en pos de una supuesta grandeza renovada. Sin embargo, ahora solo queda la sombra de un hombre que se está perdiendo a sí mismo, luchando desesperadamente por aferrarse a una gloria pasada. En los últimos tiempos, sus apariciones públicas en redes sociales han abandonado cualquier estrategia política para mostrar una marcada inestabilidad emocional. Se ha rebautizado a sí mismo y a su antiguo movimiento, llamándolo simplemente Trump, como si la desintegración de la fuerza MAGA no le inquietara en absoluto. Más que un simple cambio de marca, esto es una clara manifestación de su intento por construir una realidad paralela, donde aún es amado, venerado y obedecido incondicionalmente. La cruda realidad es que, a medida que sus antiguos seguidores se retiran y las encuestas muestran índices de aprobación en mínimos históricos, Trump no opta por la introspección o la adaptación. En cambio, recurre a sus antiguos hábitos en redes sociales, publicando mensajes cargados de ira, exigiendo lealtad e incluso preguntando directamente a sus seguidores si aún lo aman. Un hombre que una vez lideró una superpotencia, ahora implora el afecto de las masas, como un artista en decadencia. Esto no solo es un signo de inestabilidad psicológica, sino también una evidencia de la crisis existencial de alguien que siempre ha vivido del elogio ajeno. Trump no solo está perdiendo el control externo, sino que está perdiendo algo mucho más profundo: su control interno. Al carecer de poder político real, proyecta ilusiones de poder en cada pequeña acción. Desde cambiar el nombre de su comunidad de apoyo, hasta vender productos con su nombre a precios absurdamente inflados, donde la estafa es evidente. Pero para Trump, parece que ya no importa ser descubierto, porque lo que necesita ahora no es dinero, sino la confirmación pública de que aún existe, de que aún es valioso y de que sigue siendo el centro de atención. Lo aterrador es que todos estos comportamientos no provienen de una estrategia política, ni son pasos calculados de un experto en comunicación. Son reacciones instintivas de alguien que está cayendo en picado desde la cima del poder. Cada palabra, cada acción de Trump revela una desconexión palpable con la realidad. Se ha alejado no solo de la vida política, sino también de sí mismo. Ya no hay discursos elocuentes ni eslóganes impactantes, sino fragmentos inconexos, expresiones de ira y comportamientos cada vez más extraños, a veces casi fuera de control. Muchos analistas políticos han advertido sobre el síndrome de colapso mental que afecta a quienes alguna vez ostentaron un poder absoluto. Cuando alguien se ha acostumbrado a los focos y a los aplausos de la multitud, el silencio tras el telón se convierte en su mayor pesadilla. Trump está viviendo en ese vacío, un vacío sin gloria, sin poder real y, lo que es peor, sin un punto de apoyo emocional. Cuanto más aislado está, más busca a la multitud. Cuanto más rechazado se siente, más se aferra. Pero este aferramiento solo hace que su imagen sea aún más patética a los ojos del público. Al observar a Trump en este momento, ya no se ve a un presidente,
sino a un hombre atrapado en la sombra de su pasado, que no acepta que su tiempo ha terminado. Nadie se lo dice, porque quienes aún lo rodean se aprovechan de su declive. Los aplausos que aún resuenan son los de quienes buscan vender productos con el nombre de Trump o conseguir votos de aquellos que aún no han despertado a la realidad. Pero él mismo se precipita hacia el lado oscuro del poder, donde ya no hay guía ni audiencia, solo confusión y demencia. Y esta es la imagen más auténtica de alguien que una vez estuvo en la cima y que ahora no sabe qué hacer con las manos vacías. En un mundo en constante cambio, donde el poder ya no permanece en manos de nadie de forma permanente, la caída de un individuo como Trump no es solo una historia personal. Es una profunda metáfora de la fisura de un modelo de liderazgo basado en el ego absoluto. Cuando una persona se coloca por encima de las instituciones, de la razón y de la comunidad, su propio declive marca el inicio del desmoronamiento de ese modelo. Y Trump, ya sea consciente o no, se está convirtiendo en la advertencia más clara para el futuro de cualquier sociedad que siga alimentando el culto a la personalidad en lugar de la transparencia. La lucidez y el diálogo. 2. Abuso de la ley y juego político peligroso. La inestabilidad en el comportamiento de Donald Trump no se limita a expresiones psicológicas desordenadas o al anhelo de ser amado. La gravedad del problema radica en que ha comenzado a atacar los cimientos del sistema legal y las instituciones democráticas de Estados Unidos. En una serie de declaraciones fabricadas y absurdas, Trump ha afirmado que todas las órdenes ejecutivas firmadas por el expresidente Joe Biden, mediante un bolígrafo automático, son nulas, y que él revocará todos esos documentos. Incluso ha amenazado con demandar a Biden por perjurio si niega haber utilizado este bolígrafo. Esto no es solo una mera equivocación, sino una distorsión descarada de la ley para servir a una agenda política personal. En el contexto moderno, donde la ley se sitúa por encima de la voluntad individual, la declaración de Trump equivale a una afirmación de que quiere estar al margen de cualquier restricción legal con el único fin de proteger su ego y su sueño de volver al poder. Cabe destacar que el mecanismo de utilizar un bolígrafo automático para firmar documentos ejecutivos ha sido legalizado por varios presidentes, incluidos los del Partido Republicano. Es una herramienta administrativa legítima, claramente estipulada en documentos legales y utilizada cuando el presidente no está presente para firmar en persona, pero ya ha aprobado el contenido del documento. El hecho de que Trump intente convertir una herramienta administrativa en una conspiración política demuestra que ya no distingue entre la realidad y la ilusión de poder. Es la manifestación de un individuo que ya no respeta las reglas del juego, pero que exige seguir participando en el juego del poder. Lo peligroso es que las declaraciones de Trump no son solo palabras vacías, sino que tienen el potencial de incitar a la duda en la sociedad y de socavar la confianza de la gente en el sistema legal. Si se convence al público de que todos los documentos de la administración actual son ilegales, perderán la fe en el Estado, creando así un caldo de cultivo para que prosperen las fuerzas extremistas y violentas. Trump lo entiende, y por ello, está explotando la duda y el miedo como herramientas para despertar la ira de sus antiguos partidarios, aquellos que aún creen que es víctima de un robo electoral. Esto ya no es un juego político, sino una estrategia para manipular las creencias del público y desmantelar gradualmente la estructura de una sociedad democrática. Trump no es el primero en la historia política mundial en utilizar la ley como arma para servir a objetivos personales, pero lo que lo hace especialmente peligroso es su falta de moderación, su falta de análisis y su total desprecio por las consecuencias de sus actos. Cuando un antiguo líder, que alguna vez ostentó el poder supremo, vuelve a atacar los pilares de las instituciones, esto no es solo una muestra de descontento, sino una forma de resistencia destructiva. Trump no intenta recuperar el apoyo popular con un programa de acción claro, ni intenta persuadir al electorado con nuevas ideas políticas. En cambio, ataca la legitimidad de la administración actual, sembrando dudas sobre todo lo que no controla. Es una negación total con el único propósito de derribar el sistema para tener la oportunidad de recuperar el centro de atención.
Este comportamiento no puede tomarse a la ligera, porque si una parte de la población se deja llevar por esta ola de duda, la confianza en las instituciones democráticas se erosionará día tras día. Cuando la ley se considera una herramienta que puede manipularse según la voluntad personal, la sociedad se queda sin un lugar donde aferrarse, sin ley, sin neutralidad, sin verdad. Todo se convierte en interminables discusiones entre facciones, y ese es el terreno más fértil para que surjan y se desarrollen modelos políticos autoritarios. En su demencia, Trump está recreando el mismo escenario que la historia ha presenciado en muchos países, donde el poder se construye sobre el colapso de la confianza y la democracia es borrada por promesas vacías. Es necesario entender claramente que el uso de la ley como táctica política es la señal más evidente de que un individuo ha abandonado el camino de la rectitud. Trump ya no lucha para servir a la nación, sino por su propia supervivencia. Y cuando una persona empieza a considerar las instituciones como un obstáculo para su ego, todos sus actos se vuelven destructivos. Bajo una fachada de retórica aparentemente patriótica, Trump está destrozando cada pieza de un fundamento que una vez juró defender. Esto no es solo una traición a la Constitución, sino una traición a todos aquellos que creyeron en él como un líder audaz. Las consecuencias del abuso de la ley para fines personales no son inmediatas. Se extienden silenciosamente como una grieta subterránea, hasta que un día todo se derrumba ante el asombro de quienes se mostraron indiferentes. Y entonces será demasiado tarde para preguntarse por qué una sociedad moderna pudo ser liderada por alguien que ya no respeta ninguna regla, porque la verdad será demasiado evidente. Cuando se elige la fe ciega en lugar de la razón, los cimientos de la ley también se convierten en víctimas del fanatismo. Y esto es precisamente lo que Trump está intentando explotar para sobrevivir una vez más. 3. Pérdida de apoyo de partidos y del público. Si el trastorno psicológico y el comportamiento legal infundado de Donald Trump muestran que está cayendo en un estado de colapso interno, la deserción del público y del Partido Republicano es la evidencia más clara de su colapso externo. Ya no hay vítores enloquecidos, ni largas filas de personas con gorras rojas para escucharlo hablar, sino números fríos y aterradores. Según la última encuesta de Gallup, solo el 36% de los estadounidenses apoya a Trump, una cifra récord desde que entró en la política. El 60% restante le ha dado la espalda a la imagen de un líder que una vez sacudió a Estados Unidos. Y lo irónico es que esta caída no proviene de los ataques de sus oponentes, sino directamente de su propio comportamiento y sus palabras. Uno de los momentos más ofensivos recientes fue cuando Trump utilizó un término despectivo para criticar al gobernador de Minnesota, un término que estigmatiza a las personas con discapacidades y que la sociedad civilizada ha eliminado hace mucho tiempo. Este comportamiento no solo provocó una ola de indignación pública, sino que también hizo que muchos políticos del mismo partido no pudieran permanecer en silencio. Un senador republicano de Indiana, cuya hija tiene síndrome de Down, declaró públicamente que ya no apoyaba a Trump y que no votaría por ningún plan de reestructuración electoral iniciado por él. Este es un punto de inflexión porque muestra que incluso dentro de aquellos que alguna vez fueron leales a Trump, la paciencia se está agotando. No solo se retiran en silencio, sino que también alzan su voz en protesta pública. Esto tiene un gran significado en el contexto político estadounidense actual, donde la lealtad partidista se ha considerado tradicionalmente una ley no escrita. La pérdida de apoyo de aquellos que alguna vez estuvieron en la misma trinchera demuestra que Trump ha sobrepasado el límite final, el límite ético. Los estadounidenses, aunque estén polarizados en sus opiniones políticas, comparten un punto en común fundamental. Valoran la ética social, especialmente en las declaraciones y el comportamiento de los políticos. El hecho de que un presidente utilice abiertamente un lenguaje discriminatorio para ofender a otros no solo es un error estratégico, sino un suicidio político. Hace que la imagen de Trump sea aún más fea a los ojos de los votantes neutrales y hace que a sus aliados les resulte difícil seguir defendiéndolo, sin sacrificar su reputación personal.
Trump parece no entender que la reputación no es algo que se pueda recuperar con discursos elocuentes o campañas de comunicación ostentosas. La reputación es la acumulación del tiempo, del comportamiento coherente y de la confianza cultivada a través de cada acción. Una vez que se pierde, especialmente por razones éticas, es muy difícil de recuperar. Cuanto más intenta recuperar el apoyo con trucos sensacionalistas o declaraciones impactantes, más se aleja de la imagen de una persona apta para liderar la nación. Los correos electrónicos que ruegan apoyo se envían en masa. Los productos con su nombre se venden a precios superiores al valor real. Todo esto no hace más que resaltar la imagen de un hombre que lucha contra el olvido. Y cuando la confianza ha sido erosionada por su propio artífice, los pilares restantes también empiezan a tambalearse. El movimiento MAGA, que una vez fue el corazón del poder de Trump, ya no es uniforme ni intenso. La división interna, las críticas de la derecha tradicional y la ola de rechazo de los votantes conservadores han transformado a MAGA de un símbolo a una pieza desgastada. Esto no solo marca la decadencia de un movimiento político, sino que también anuncia el fin de un modelo operativo basado en la personalización del poder. Cuando ya no hay confianza ni ética, el poder, por grande que haya sido, es solo una fina capa de pintura que cubre una entidad podrida por dentro. Trump no entiende, o finge no entender, que el poder no radica en cuántas personas alguna vez corearon su nombre, sino en cuántas están dispuestas a estar a su lado cuando se equivoca. Y ese número se está reduciendo cada día más. Ya no hay ruedas de prensa grandiosas, ni una presencia constante en la televisión nacional, sino videos autograbados, mensajes autocompasivos y discursos que repiten el pasado. Un hombre que una vez fue considerado la encarnación de la audacia y la diferencia, ahora es solo un vago recuerdo que intenta aferrarse a los focos apagados. Por lo que está sucediendo, se puede ver claramente que el colapso de la reputación siempre comienza con grietas éticas. Y cuando esa grieta no se cura, sino que se profundiza con la arrogancia y la ilusión, la fractura es inevitable. Trump lo ha tenido todo: poder, dinero, influencia. Pero ahora está perdiendo gradualmente cada cosa, comenzando con la más importante, la confianza. Y cuando un líder pierde la confianza, todas las estrategias, todos los eslóganes, todas las promesas se vuelven inútiles. En política, la supervivencia a largo plazo no se basa solo en el poder, sino también en la ética. Y eso es algo de lo que Donald Trump se está alejando cada día más. 4. Apoyo a criminales e injerencia extranjera. La caída de un individuo en el poder no solo se manifiesta a través de la inestabilidad psicológica, el comportamiento desviado o la traición de sus aliados, sino que también se manifiesta más claramente en la forma en que esa persona trata los valores morales fundamentales de la sociedad. Y Donald Trump, en esta etapa de caos, ha llevado todos los límites morales al abismo, al apoyar públicamente a personas que han sido condenadas por el mundo por crímenes graves. Una de las acciones más impactantes recientes es la declaración de Trump de que indultará completamente a Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, que está cumpliendo una larga condena en Estados Unidos por su relación con una red de tráfico de drogas transnacional. Hernández no solo se asoció con cárteles criminales como el de Sinaloa de El Chapo, sino que también está acusado de utilizar al gobierno de Honduras como herramienta para proteger las operaciones de transporte de toneladas de cocaína al territorio de Estados Unidos durante muchos años. Lo que hizo no fue solo una violación de la ley, sino una traición a todos los principios éticos y de derechos humanos al transformar una nación en una plataforma para el crimen organizado. Sin embargo, Trump, en lugar de distanciarse de una persona así, elogió públicamente a Hernández como una persona respetable y que había sido tratada injustamente. No contento con esto, también está interfiriendo en la situación política de Honduras, al impulsar a los votantes de ese país a elegir a un candidato cercano a Trump, Tito Aspura, con la amenaza de que, si el resultado no es el esperado, hará que Honduras pague un alto precio. Esto ya no es una declaración simbólica,
sino un acto de injerencia grosera en los asuntos internos de una nación soberana. Trump ha cruzado la línea. Aquí está la traducción y reelaboración del texto al español, con un estilo de interpretación y ampliación ligera, manteniendo la estructura original. El límite que cualquier líder debe respetar. La frontera entre la opinión personal y la dignidad de la democracia de otra nación. Cuando un presidente de los Estados Unidos utiliza abiertamente su influencia personal para manipular la política internacional, no solo daña el prestigio nacional, sino que también socava todas las normas diplomáticas que Estados Unidos ha defendido. La pregunta que surge es, ¿por qué Trump actuó de esta manera? La respuesta no se encuentra en Honduras, ni en Hernández o Tito, sino en el propio Trump. Se trata de una estrategia política desesperada para afirmar que aún tiene influencia, que aún puede decidir el destino de otra nación a pesar de ya no estar en el poder. Pero más profundamente, es una clara manifestación de su disposición a colaborar con criminales si eso sirve a sus ambiciones de poder personal. Alguien que alguna vez tuvo en sus manos armas nucleares está dispuesto a encubrir a un narcotraficante internacional. Es una terrible inversión de la conciencia política. Si Trump volviera al poder mañana, ¿a quién indultaría después? ¿Cuántos criminales serían protegidos bajo el pretexto de ser tratados injustamente? ¿Y cuántas leyes serían distorsionadas solo para proteger los intereses de un grupo de allegados? La conducta de Trump plantea una pregunta aún mayor sobre la disolución de la ética en la política moderna. Mientras que los ciudadanos pobres en Estados Unidos son fuertemente multados por infringir leyes menores, aquellos que manipulan a toda una nación para lucrarse con el narcotráfico son propuestos para el indulto por alguien que fue jefe de Estado. Esa injusticia ya no es una metáfora, sino una realidad desnuda, cuando la ley se convierte en un privilegio para la élite. Cuando la moral se reduce a una herramienta decorativa para los discursos, entonces los cimientos de la justicia de la sociedad se desmoronan. Trump no solo está traicionando a Estados Unidos, sino también al concepto mismo de moralidad que es el núcleo de toda civilización. En un contexto de globalización, donde todas las naciones están conectadas en un sistema político, económico y de seguridad estrecho, el respaldo al crimen internacional no es solo una decisión personal equivocada, sino también una amenaza directa a la paz y el orden mundial. La condena de Hernández en Estados Unidos es una prueba del esfuerzo por combatir el crimen transfronterizo. Pero las acciones de Trump están borrando esa línea, convirtiendo la justicia en una burla si no se ajusta a su voluntad personal. Y una vez que esto se convierta en un precedente, los capos de la droga de todo el mundo sabrán que con solo dar la mano a la persona adecuada serán perdonados, aclamados e incluso utilizados como herramientas políticas para negociar con el mundo. De estos acontecimientos se puede ver claramente que Trump ha elegido un camino sin salida, el camino de dar la mano a la oscuridad para aferrarse a la poca luz artificial que le queda. Pero el precio a pagar no es solo la reputación, sino la pérdida de la confianza de aquellos que alguna vez depositaron sus esperanzas en él como un símbolo de cambio. Y esa es la verdadera caída. Cuando un líder ya no puede distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, ya no sabe dónde está la línea entre la estrategia y la traición, entonces ya no es un guía, sino un perturbador. Trump ha cruzado ese límite y está dejando atrás no solo un legado de controversia, sino también una profunda herida en la moralidad política estadounidense. Quinto, guerra fuera de la ley y chauvinismo cultural. Cuando el poder cae en manos de personas que ya no tienen conciencia moral, la guerra deja de ser el último recurso para proteger la paz y se convierte en una herramienta de matanza utilizada de forma cruel, ilegal e inhumana. Bajo el mandato de Donald Trump, muchas decisiones militares se tomaron sin seguir el proceso estándar. Y uno de los ejemplos más destacados es el ataque aéreo frente a las costas de Venezuela y Colombia, donde pescadores inocentes fueron víctimas de una orden de exterminio total. Un informe de investigación del Washington Post reveló que las Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos recibieron la orden de una persona respaldada por Trump, un personaje autoproclamado ministro de guerra,
de que cualquier persona presente en los barcos sospechosos de estar involucrados en drogas debía ser exterminada, sin permitir que nadie sobreviviera. Y esa orden se ejecutó con frialdad, sin distinguir entre narcotraficantes y personas honestas que simplemente intentaban sobrevivir en el mar. El crimen ocurrió en silencio mientras el humo se disipaba gradualmente. 2 sobrevivientes que se aferraban a los restos de madera del barco hundido fueron obligados a soportar otro ataque. La razón era sencilla. Estaban vivos. La orden era matar a todos, sin dejar a nadie. Y los soldados cumplieron la orden de exterminar a los 2 últimos pescadores, a pesar de que no llevaban armas, no mostraban signos de resistencia y podrían haber sido rescatados. En cualquier sistema legal, esa acción se clasificaría como un crimen de guerra, un asesinato sin juicio, sin causa justificada y en grave violación de las convenciones internacionales sobre humanidad. Pero a los ojos de quienes ostentaban el poder en ese momento, era solo parte de un plan de limpieza, allanando el camino para que su influencia política se extendiera por la región de América del Sur. Lo más aterrador es el silencio de la administración Trump sobre este asunto. Ni una disculpa, ni una investigación independiente, ni una señal que indicara seriedad en la clarificación y la rendición de cuentas. Ese silencio no es olvido, sino una aceptación tácita, porque a los ojos de la élite, los seres humanos ya no son considerados vidas, sino solo números en una estrategia de seguridad legitimada, por lemas poderosos como la lucha contra las drogas, la protección de Estados Unidos o la eliminación de las amenazas externas. Pero la verdad es que cuando se invocan objetivos nobles para llevar a cabo actos inhumanos, la llamada justicia es solo una pantalla que oculta la brutalidad del campo de batalla en alta mar. Volvemos al campo de batalla dentro de Estados Unidos, donde el chauvinismo está surgiendo abiertamente, flagrante y peligrosamente bajo la fachada de frases como culturas incompatibles o protección de los valores tradicionales. Recientemente, los comentarios discriminatorios contra culturas y razas se han vuelto más públicos, especialmente en los canales de medios pro-Trump. Se ha presentado el argumento de que Estados Unidos no tiene la obligación de aceptar a nadie en este país y que, además, debe haber una selección cultural donde solo las culturas que se ajusten a los valores occidentales sean bienvenidas. Eso ya no es una política de inmigración, sino una declaración de guerra contra la diversidad y los derechos humanos. Cuando la gente empieza a clasificar el valor de las personas en función de la cultura en la que nacieron, ese mismo sistema de pensamiento está volviendo a los tiempos oscuros de la historia, donde la discriminación se consideraba algo natural. Y cuando eso es liderado por una figura que alguna vez encabezó el país, ya no es una coincidencia, sino la señal de una campaña xenófoba organizada. Trump y sus allegados están sembrando las semillas de una sociedad dividida por el miedo y el odio. No llaman directamente al racismo, pero evocan la preocupación de que los que vienen de fuera perturbarán el modo de vida, distorsionarán la identidad cultural y, por lo tanto, legitimarán la exclusión, la discriminación y el rechazo de los derechos humanos básicos. El peligro aquí no reside en algunas palabras aisladas, sino en la forma en que esas palabras se transforman en políticas. Son promovidas por los medios de comunicación y se consideran razonables a los ojos de una parte de la población. Una vez que la sociedad acepta que hay personas menos valiosas que otras, solo por su origen, nadie está a salvo. Hoy excluyen a los inmigrantes. Mañana podría ser el turno de los disidentes, las minorías o cualquiera que no se ajuste a las normas que ellos mismos establecen. Trump, con su imagen de líder que se opone a todos los límites, no solo está socavando las instituciones democráticas con sus palabras y acciones políticas, sino que también está haciendo retroceder el progreso de la sociedad al despertar lo más oscuro del alma humana: el miedo, el odio y la mentalidad de exclusión. Lo que deja atrás no es un legado, sino las ruinas de una época en la que el poder se antepuso a la razón y la moralidad se intercambió por la estrategia. Y si la sociedad no está atenta, no reacciona con decisión, lo que vemos hoy puede ser solo el comienzo de una era más oscura, una era en la que el mal ya no se esconde, sino que sale a la luz bajo el pretexto de la seguridad, la cultura y la supervivencia.
De ser una persona que ocupó el cargo más alto en el gobierno de los Estados Unidos, Trump se ha deslizado gradualmente en declaraciones extremas, acciones sin principios, y también en la negación de todos los límites morales. Esa decadencia no se produjo de repente, sino que fue el resultado de años de considerarse a sí mismo una excepción a todas las reglas, despreciando la ley, ignorando la justicia y manipulando las emociones de las masas para servir al poder personal. Hemos visto a un hombre que una vez tuvo todo el poder, el dinero y la influencia perder gradualmente una cosa tras otra, simplemente porque no aceptó que el poder también necesita ser limitado, que la moral también necesita ser respetada y que la confianza del público no es un bien que pueda ser negociado. Lo más preocupante es el eco que deja atrás. Una sociedad polarizada, un sistema de confianza erosionado y una generación de votantes que están siendo arrastrados por un torbellino de desinformación y mentalidad de rechazo. Pero en medio de ese caos, la lección también se hace evidente. Si una sociedad se deja llevar por las emociones, si la gente no está atenta a las promesas vacías o a las tácticas de manipulación de masas, la democracia no puede mantenerse en pie. Trump no es la única causa, pero es la manifestación más clara de ese peligro. Y ahora, cuando la máscara de la gloria ha caído, solo queda un hombre solitario fuera de control y asediado por su propio pasado. La elección que queda es nuestra, o seguir alimentando la ilusión de un Salvador irreal, o empezar a reconstruir la fe en el verdadero valor de la razón, la ley y la humanidad. Porque si no, la caída de un individuo hoy podría convertirse en el colapso total de una sociedad mañana.